¿Qué tal, amigos del Canal 17? Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de arte. Miami, este gran Miami, este sur de la Florida que está bordado con tantas figuras geniales, talentos, hombres y mujeres que han llegado de América Latina para exponer su arte, para nutrirse, para enriquecer este mapa de la península. Pues siempre es conveniente que nuestro público conozca algunas de estas figuras, algunos de estos valores. Hoy vamos a hablar con Patricia Gómez y con Chenco. Chenco es el nombre que escogió Simón Gómez, un paisano de la costa atlántica colombiana, que tiene un gran reconocimiento. Así que empecemos saludándolos. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí. Chenco, tú eras abogado en Colombia, tú estudiaste Derecho. Yo estudié Derecho en la universidad en Colombia, sí, de eso hace ya muchos años, pero siempre quise ser pintor y es lo que he hecho. Bueno, es interesante saber que tú fuiste premiado en tu doctorado en la Universidad de Cartagena. Yo fui summa cum laude en la Universidad de Cartagena. Eso significa que eras muy brillante. Sí, sí, sigo siendo, lo pienso yo, modestia aparte. ¿Y por qué no ejerciste el derecho? Sí, estuve un tiempo ejerciendo el derecho en Colombia, pero y es más, ocupé un cargo en el gobierno de López y a raíz de allí me vine a los Estados Unidos. Tú te caracterizas por ser una persona crítica, rebelde, desde muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé quedarme callado la boca. Lo que no me gusta yo lo digo. Muy franco. Muy franco, muy franco. No tengo pelos en la lengua. Patricia también es pintora. Tú estudiaste pintura y estuviste muy cerca de figuras importantes de la plástica colombiana, ¿no? Sí, exacto. Estudié pintura desde pequeña y estuve asistiendo con Enrique Grau, al atelier de Enrique Grau, y también con Cecilia Porras, que eran muy amigos de Chenco, que es mi esposo. Y desde siempre me ha gustado la pintura y he tratado de pulirme más y más y más y he estudiado a los grandes maestros. ¿Me decías que empezaste a pintar a los 7 años? A los 7 años hice mi primer cuadro al óleo. Sí. Yo ya había estudiado dibujo antes, desde que en el colegio, pero a los 7 años hice mi primer cuadro al óleo. Y de ahí seguí cuando era una adolescente, después seguí dibujando, siempre he pintado, siempre. ¿Qué tiene de especial ese aire, ese mar, esa playa, ese Caribe que influye para que haya tanto artista maravilloso en esa región? La luz del sol, los colores, la brisa del mar, la música nuestra, nuestro temperamento, un horizonte amplio. Yo creo que el mar, el sonido del agua da paz. Por eso yo creo que mis cuadros, yo represento como paz. Me gusta que se vean, que se sienta que hay una armonía en un cuadro. Los dos, marido y mujer pintores, tienen un taller que comparten, las canvas, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Se comunican las etapas de su Sí, sí, nos comunicamos y nos criticamos mutuamente. Sí, yo pinto y él pasa y me dice, estoy en mi caballete y él pasa, sale de su estudio y me dice, no me gusta, si me gusta o cualquier cosa, y yo digo por qué, y lo mismo yo soy su crítica. Mi crítica de cabecera. Bueno, tú naciste en Cartagena, ¿sí? Yo nací en Cartagena. Bueno, de los Lavalle, hay un escritor muy buen amigo, David Sánchez Juliado, que tiene una obra en la cual dice que cuando los Lavalles eran los Lavalle y hasta el aire que usted respira era de ellos. Tú eres de ese abolengo. De la misma familia, mi abuela, María Josefa de Lavalle. ¿Cuál es el origen de los Lavalle? ¿Llegaron de España por Cartagena? Llegaron de España por Cartagena y se radicaron unos en Cartagena, otros en Lima, Perú, y otros en la Argentina, en Buenos Aires. Pero hoy hay también de Lavalles en México, en los Estados Unidos, y siguen habiendo en el Perú y en Buenos Aires. Patricia, por internet, se comunica con todos ellos. Sí. La familia mantiene contacto. Las curiosidades de la vida.
Tú eres descendiente de los Burgos y tú también. Los Burgos descienden estas cosas de nuestros países. Un sacerdote español llegó por ahí en el siglo XVIII, 1750, algo así, y tuvo descendencia con una señora de allí De Lorica. de Lorica, de mi pueblo, y entonces los descendientes no llevan el apellido del cura, sino de la señora. Y de allí empezó la dinastía de los Burgos. Háblame un poco sobre esa parte, que es interesante que se sepa. Ya el cura no está, de manera que podemos Son hablar la de él. misma familia. Ah, y son de la misma La familia, misma ¿no? familia. O sea, del 1700, esas familias Se van unen. procreándose y se encuentran Correcto. ustedes Nos ahora, encontramos 2 siglos después. marido y mujer. 1720. ¿Cómo es la historia? En 1720, que fueron muchos abuelos que tuvimos, creo que son los séptimos abuelos que tuvimos, llegaron de España, de los Bajos Pirineos, y llegaron a Cartagena y después se radicaron en Lorica. Y de ahí nacieron, tuvieron 2 hijos, que de apellido Gómez. Él salió del Gómez, y la Petrona Gómez se casó con un Verástegui que tuvo al padre José María Verástegui. Y ese es mi 4º abuelo. 4 abuelo. Sí, ¿Y ustedes se conocen en Cartagena? sí, lo conocemos en Cartagena. ¿Qué vas a decir, Che? Nos conocimos en Cartagena casualmente, yo no sabía quién era ella. Yo vi una morena que pasó allá a lo lejos y dice, me gusta esa muchacha, voy a averiguar quién es, con ella me voy a casar. Ella tenía 13 años y yo 18. Qué fantástico. Y bueno, se casaron, empezaron a trabajar en Nos Cartagena. casamos, yo era estudiante en la Facultad de Derecho, me gradué, ejercí, y de eso hace ya 42 años. ¿Y decidieron venirse para los Estados Unidos? Decidimos venirnos para los Sí. Estados Unidos. ¿Cuánto llevan acá? Tenemos como 32 años más o menos, ¿no? En la Florida, Sí, sí. No, vivimos en Texas un tiempo y después acá en la Florida. Sí, tenemos 22 años aquí en la Florida. Y Bueno, en ¿y Texas. cómo ha sido este periodo como pintores, como artistas, compartiendo este cielo de la Florida? Bueno, realmente muy agradable, a mí me gusta mucho. Tengo muy buenos amigos, en especial amigos cubanos, pintores, muchas galerías. Y realmente me llevo muy bien, es mi medio. Sí, siempre estamos asistiendo a todos los eventos con los pintores. Tenemos muchísimos amigos pintores y nos reunimos y pasamos muy rico. Bueno, vamos a ver unos cuadros, unas obras de arte de estos 2 pintores, de Patricia Gómez y de Chenco, Simón Gómez. De manera que en la medida en que los presentemos aquí en la pantalla, vamos comentándolos. ¿Ustedes en el proceso creativo se ubican como experimentales? Sí, ¿no son figurativos? ¿O en qué escuela más o menos podemos ubicar el trabajo de ustedes? Yo soy realista. Realista. Sí, yo soy realista. No, más realista que ese aguacate que vi hoy. Impresionante. Por ejemplo, este que estamos viendo allí, ¿no? Sí, Ese es una obra sobre óleo. en óleo, en canvas. Y ese día pues habíamos comprado unos aguacates y los teníamos en la casa y yo dije, ay, qué lindo, voy a pintarlo antes de que se dañen, antes de que no los comamos. Y preparé el escenario y ese también es una taza. En una taza en óleo sobre lienzo. Y también es mío. Ese muñeco que compré, le quité la cabeza y lo pinté así. Ahora estamos viendo, ¿ese es un bodegón? Ese es un bodegón, sí, es la fruta bomba. Sí. Este es mi ángel. Este es un autorretrato de Chenco. ¿Lo pintaste tú? No, yo lo pinté, sí. Yo lo pinté. Ya, estas son obras tuyas. Ya esa es obra mía. Bueno, dice Jorge de la Fuente, el crítico de arte y profesor universitario cubano, que Chenco, la expresión de temas sociales en la obra de Chenco, como el estrés, el consumismo, la alineación o la marginalidad que marcan buena parte de su trabajo en los 90, va cediendo lugar o coexistiendo con una búsqueda de lo humano. Hay una característica en los marcos tuyos, Chenco. Sí, es una especie de escenario, diría yo, ¿no? A la presentación de la obra. Este que estamos viendo. Yo estuve muy interesado, me ha intrigado mucho la mente humana.
problemas psíquicos, la angustia. A mí me mueve mucho reflejar de una u otra manera la angustia existencial. Y entonces lo logra porque es un componente onírico también que hay en tu obra. Sí, señor, ¿Sí? efectivamente eso dice. Ah, Eso es. bueno, y ahora en la búsqueda de los elementos, las imágenes, ¿cómo se No, desarrolla eso? el proceso es, yo pinto en madera, la tabla en blanco, porque la tabla la preparo, y entonces vuelve un reto frente a mí, ¿no? La tabla, ¿qué hago con esta tabla que pinto allí? Y las cosas van apareciendo solas. No es que yo busque, las encuentro, aparecen solas en el cuadro. El proceso es, yo diría que mecánico. ¿Tú qué puedes comentar sobre la obra de Chenco, de tu marido, Patricia? ¿Qué te gusta? ¿Cómo la interpretas? Yo interpreto lo que él siente, lo que él siente. Eh, él está pintando el cuadro, comienza a pintarlo y comienza a relatar por qué está pintando el cuadro, qué es lo que siente, si lee lo que lee en el periódico. Todo eso lo va reflejando en sus cuadros. Bueno, tenemos también aquí los recursos de la imaginación, artes visuales del Caribe colombiano. Eduardo Márceles Aconte, un crítico de arte colombiano, pues en buena hora ha publicado este libro y dedica una sección aquí a Chenco, la aventura de descubrir imágenes. Y dice que hay artistas que han escogido el difícil camino de la creatividad y al referirse, dice que en el caso específico de Chenco, encontramos a un artista que después de una prolongada investigación visual ha alcanzado un grado de originalidad que se refleja en su producción del siglo XX. Y en el siglo XXI hay una nueva etapa en Chenco. Yo diría que yo soy como un calidoscopio, yo no me estanco en un solo estilo, en un solo tema. Voy cambiando en la medida en que he ido envejeciendo, o ganando juventud, o acumulando juventud. En consecuencia, si tú miras un cuadro mío hace 10, 20 años, es completamente diferente a lo que hago hoy. ¿Qué marca el cambio de etapas de la pintura en tu obra? Yo diría que la vida. Por ejemplo, lo que pintas ahora, ¿qué características, qué tendencias tiene? No sé por qué, pero me he vuelto un gran lector de la Biblia. He hecho una serie de cuadros leyendo el Antiguo Testamento y otra serie de cuadros leyendo el Nuevo Testamento, es decir, unos cuadros judeo-cristianos, vaya la temática que tengo ahorita entre manos. ¿Y Patricia? Para mí es lo que me provoca placer, lo que yo siento que es, para mí me va a dar tranquilidad, paz y los colores que sean colores que combinen. Sí, el bodegón de las papayas o frutabombas, como les dicen aquí, frutabombas. Frutabomba, sí. Si tiene un carmesí en ese manto, ese mantel fantástico, ¿no? Sí. ¿Cómo logras llegar hasta esa dimensión del color? Bueno, a mí me gusta pintar que se vean como en tercera dimensión. Y voy buscando con veladuras, con diferentes tonos de rojo. En este caso, para llegar a lo que ya me satisface, digo no más, ya está como me gusta. Los pliegues, el color de la fruta. Sí. Yo el escenario yo misma lo preparo, yo misma lo pongo, lo preparo y lo voy pintando. ¿Y en el caso tuyo? ¿Sí? En el caso mío, me lo imagino. Yo si no tengo modelo, lo traigo todo en la cabeza. Bueno, y cuando haces exposiciones, tú has hecho exposiciones en toda la América Latina. ¿Has ido a Europa también? He estado en Europa también. Yo tengo pinturas casi en 20 países diferentes. No tanto porque haya ido a esos países, sino porque mucha gente compra, o mis art dealers compran y venden cuadros a diferentes personas. ¿Este cuadro de qué época es? Ese cuadro es reciente, hace parte del Nuevo Testamento. Es un Cristo desnudo, o realmente a Cristo lo crucificaron desnudo, no, la vestimenta se la pusieron después. Y
Ahí está, fíjate que tiene algo allí porque en hebreo aparece el nombre de Dios arriba. Checo, ¿por qué escribes en los bordes de los cuadros tuyos? ¿Por qué escribo en el borde de los cuadros míos? Yo viví un tiempo en la frontera con México y me encantan los corridos mexicanos. Y siempre pues hay alguna relación. Si tú miras el cuadro y lees el corrido, vas a ver la relación entre el uno y el otro. Ujú. Bueno, ¿y hay algo de evocación de Cartagena en tu obra? Algo de vocación de Cartagena en mi obra. Sí, seguramente sí. Yo soy sobrino de Silvia Porras, que estaba casada con Gabriel Porras Troconi, que era hermano de Cecilia Porras, la pintora cartagenera. Ellos no tenían hijos. Y de cierta manera ellos me llevaban a su casa y ahí comencé a pintar. Ella me regaló el primer libro en mi casa me lo quitaron después, sobre la vida de Vincent Van Gogh, porque pensaron que era una mala influencia. Que de pronto iba a perder la oreja. De pronto iba a perder una oreja. Estás hablando de Gabriel Porras Troconi y yo me acuerdo de mi infancia, porque Gabriel Porras Troconi vivía a 2 cuadras de mi casa, y es que Cartagena con Lorita tienen un contacto extraordinario, ¿no? Don Vicente Martínez, recuerdo, el papá de Vicente Martínez Emiliani, nace en Cartagena, el fundador del Reinado de Cartagena. Sí, señor. Los Martínez, los Lavalle, los Gómez. Y es decir, son 213 kilómetros de que los distancia por la carretera de Coveñas, Tolú, el Viso. Es un tejido humano muy compacto, ¿no? Yo entiendo que hubo una peste o una epidemia en Cartagena por allá en finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que obligó a muchas familias cartageneras a emigrar y se fueron para el Sinú, a donde había estado Antonio Latorre y Miranda fundando 40 poblaciones con un grupo de expedicionarios españoles, ¿no? Entraron por allí. Bueno, y entonces se dieron cuenta de la riqueza de las praderas y establecieron allá fincas. Entonces se levantaron allí, venían a trabajar. Iban y venían a Montería, a Cartagena, a Lorica. Y es una sola familia. Una sola familia. Todos están emparentados, los Martínez, los Lavalle. Los de León, los Benedetti, ¿no? Todos esos apellidos los encuentras en el directorio telefónico de Lorica. Si yo te muestro y si tú ves el árbol genealógico de la familia Gómez, es una sola familia, está toda Cartagena allí, y toda Lorica y toda Montería, primos con hermanos con no sé qué, es la misma familia. Estoy acordándome de García Márquez, que decía que le preguntaron, ¿y usted dónde busca los nombres de los personajes de sus novelas? Entonces, creo que fue a Rulfo. Rulfo dijo, yo voy a los cementerios a buscar los nombres de mis personajes. Y usted, García Márquez, entonces dijo, no, yo los cojo en el directorio telefónico, porque los directorios telefónicos después van para el cementerio. Sí, está muy bueno. ¿Cierto? Sí, eso es real, eso es así. Bueno, hablemos de este sur de la Florida desde la óptica de ustedes como artistas. ¿Qué tan grato, qué tan amable es este escenario, este teatro, para trabajar, para hacer amigos, para vivir del arte? No, indiscutiblemente Miami, en especial Miami-Dade, vaya, esto es América Latina. Aquí estamos como peces en el agua, es nuestra tierra. Con los cubanos, con los venezolanos, con los centroamericanos, todos tenemos en común. Es más, nosotros, tú como costeño, yo como costeño, nuestra habla es la misma de todo el Caribe. No tenemos el mismo acento, la misma manera de expresarnos, la misma música, la misma comida. Claro, sí. Sí, cuando uno comparte con los cubanos costumbres, formas de vestir, de bailar, de entender la vida, se da cuenta que es lo mismo, ¿no? Nos separan unas cuantas millas. Un solo pueblo, somos un solo pueblo. Y desde el punto de vista del arte, indiscutiblemente Miami es una gran ciudad en ese sentido. ¿Tú recuerdas en tu juventud en Cartagena y tú, Patricia, cuando salían los barcos desde La Habana y llegaban a Cartagena trayendo o llevando el derecho de nacer, los fascículos que semanalmente leían nuestros tías y abuelas? Y las novelas por radio. Las telenovelas, las transmisiones del béisbol desde Cuba. La revista Bohemia. La revista Bohemia. La revista Bohemia. La Sonora Matancera. La Sonora Matancera, Celia Cruz. Sí, no. Yo que chiquita leía la revista Bohemia. Barranquilla, estaba en el barranquillero este que se fue, me voy para La Habana. Pinedo. Nelson Pinedo, me voy para La Habana y no vuelvo más, el amor de Camela me va a matar. Claro. Y el juego de La Habana viene un barco cargado de
Claro, una vez entrevisté a Lacis Moreno y entonces me habla, Lacis Moreno, ¿no? Sí, El Lacis ex Moreno. embajador, que está dedicado a la cocina, él es un gran gourmet cartagenero y él fue sí, su primer cargo como cónsul fue en La Habana y me habla de La Habana de los 50, ¿no? Pero con una pasión y un conocimiento y un detalle de Galeano, la H, ¿no? La nomenclatura de La Habana, el malecón. Yo le he dicho a muchos cubanos que si yo los vendo aquí y me los llevo para Cartagena y les quito la venta de Cartagena, se van a sentir en La Habana. Cartagena y La Habana son las ciudades que más se parecen en el mundo entero. Claro, La Habana vieja y Cartagena vieja. Son idénticas, cualquier esquina. ¿Has pintado a Cartagena colonial? No, no he pintado a Cartagena colonial, sí he pintado el éxodo cubano. ¿Así? Sí, señor. Tengo en especial un cuadro que hace parte de mi colección particular, es un mar rojo por la sangre que se ha derramado en el estrecho de la Florida y un horizonte negro que viene a un futuro incierto y desconocido. Una gran aventura. ¿Y tú, Patricia? Yo sí he pintado Cartagena. Yo sí he pintado Cartagena, he pintado la Cartagena antigua, la Cartagena de principios de siglo, principios de los 1900, 1800, sí lo he pintado. Sí tengo. Estoy recordando que hay una característica en ciertos pintores cartageneros y es la acuarela. ¿Por qué hay tan buenos acuarelistas en Cartagena? Empezando por Lemaitre, ¿no? Hernando Lemaitre es uno de los mejores acuarelistas de Cartagena y de América y del mundo, diría yo. Él estudió acuarela con Pastor Calpena, un acuarelista español, creo que Pastor Calpena era español, sí, no italiano. ¿Y por qué hay tantos acuarelistas en Cartagena? Bueno, ¿te acuerdas de Manito? Estaba Manito, estaba Cañarete, ellos fueron acuarelistas y también pintaron al óleo. Crearon una escuela. Crearon una escuela. Es más, los pintores iniciales en Cartagena fueron Manito, que era un hombre ya mayor, y después tuvo un maestro Cañarete, y después vinieron Jaspe, después vino Cecilia Porra, que es la pionera de las mujeres colombianas como pintoras y mujeres liberadas. La primera gran feminista que hubo en Colombia fue Cecilia Porra. Bueno, y ahora, la respuesta del público a las exposiciones, a las convocatorias. La gente acude a la... Sí, indiscutiblemente. Aquí en Miami, por ejemplo, los primeros viernes de cada mes es increíble la cantidad de gente que va a la Gran galería. Miami, Coral Gables. Coral Gables y también en Wynwood y ahorita en el Distrito de Arte de Miami. Así que hay mucho movimiento. En especial, yo voy a tener una exhibición en mi arte galería aquí en Coral Gables. ¿Cuál es la dirección de la galería? No, yo sé llegar, pero no me sé la dirección. En tu página. Mi arte galería, si van a la página web, ahí lo encuentran. Voy a exhibir, la exhibición se va a llamar Vírgenes y Altares, porque yo he hecho también unas cruces. Hubo un general romano que crucificó a 2000 judíos y yo he hecho cruces sobre eso. Esa obra la veremos en esa exhibición. Se verá en esa exhibición, participará Mano también y Rodés, otro artista cubano, muy amigo mío. Bueno, si quieres dar un teléfono para los oyentes que quieran, los amigos televidentes que quieran de pronto más información sobre esa exhibición. Sí, claro, con mucho gusto. Pueden llamar a mi Arte Gallery. No tengo el teléfono, pero lo consiguen en el directorio telefónico. En el website. Y pueden también ir al website o llamar a mi teléfono 954-476-6231. Y con mucho gusto tendrán la información. Bueno, Patricia, ¿cuándo tienes una muestra de tu obra? Estoy preparando, porque mis cuadros son al óleo y tienen que secarse. Como 6 meses. Sí, eso, ya tengo bastante, ya tengo lista para una exhibición. Bueno, ¿y hacen tertulia, encuentro los artistas del sur de la Florida? Sí hacemos reuniones y hablamos de todo. Es mucha política, ¿sí? Muy poca pintura. Bueno, decía Alejandro Obregón, ese gran pintor cartagenero, que él se reunía y hacía sancochos con los pintores amigos. Y entonces y decía, el hombre que pinta tiene que saber cocinar, porque pintar y cocinar es lo mismo. Tú vas pintando y vas agregándole colores a tu obra, ¿no? Yo soy muy buen cocinero. Y el cocinero lo mismo, le va echando lo que va encontrando allí. Yo soy muy buen cocinero. Yo hago un arroz con coco
que lo comerás un día de esto. Ah, bueno. Y preparo una pierna de cerdo increíble también. Bueno, vamos a aprovechar entonces para que nuestros amigos televidentes, el arroz con coco es uno de los platos de la gastronomía de la costa atlántica colombiana que quien lo prueba queda capturado. Capturado. Sí, exacto. ¿Cuál es la receta? Patricia. A ver, Patricia, se raya el coco, que ya aquí no es necesario rayar. Ya no. No, ya no raya el coco. El coco o se pasa por la licuadora o compramos la lata de leche de coco y le hacemos le freímos esa leche y hasta que se queme un poco, que se llama el titoté. Quitar la manteca. Que sale la manteca. Y después le echamos más leche y en eso cocinamos el arroz. Y le echamos azúcar y le echamos sal. Y un poquito de ajo. Bueno, y luego se tapa y se le pone una piedra encima. Corriente, espera que se abra el arroz. Ya no le ponemos piedra. Ya no se le pone Ya piedra. no le ponemos piedra. Las cocineras en mi pueblo, Sí, en le mi ponían infancia, una le ponían piedra, una sí, piedra señor. encima. Yo creo que se queda más rico. Claro, y le puedes poner una hoja de bijao También, que le da buen bijao. sabor. Sí. De manera que esos recuerdos, esas imágenes de la infancia no se Yo pierden. fui muy No, de amigo comer el de, totuma delicioso. yo fui muy amigo de Alejandro Obregón y bastante ron blanco que tomamos y muchos sancochos que hicimos. Qué fantástico. Y ahora, si queda arroz por la mañana cuando se levante, usted lo echa en una calentado. taza, le echa café con arroz. Es una costumbre de mi tierra, allá en el Sinú, en la costa atlántica Sí, colombiana. cierto. Yo no sé si en otros lugares lo harán en el Caribe, pero a veces se van repitiendo. ¿Y así el como en pegado al Hong Kong. caldero? Ah, sí, claro, eso es delicioso. De manera que había necesidad de decirle a la cocinera, deje que se queme un poquito el Poquito arroz para que haya pegado. pegado o cucayo. cucayo. ¿Cómo dicen los cubanos? Cucayo pegado. Bueno, empezamos hablando de pintura y terminamos conversando Hablando de de comida, porque la pintura es, como la cocina, un arte. Queremos agradecerle que hayan venido el día de hoy a nuestros amigos Patricia Gómez y Simón Gómez, el famoso Chenco, dos pintores que hacen parte de este grupo de geniales artistas que residen en el sur de la Florida. Enrique Córdoba les desea que sigan disfrutando de la programación del canal 17. Felicidades.